¿Qué tal estáis? Chavales, estamos en un nuevo directo de FIFA 19. Un saludo a Chris FT. Muchas gracias por estar aquí, a todo el mundo que está. Y ya sabéis, vamos a empezar hoy con partidos de Marquesina. Y seguramente hagamos también el partidos clave de la UEFA Champions League, como el otro día. Antes de nada, deciros que tengo un sobre de 50.000 intransferible que ahora abriremos. Si está muy alto la música o a mí se me escucha muy bajo, decírmelo. Ya os he subido el vídeo de Barzagli, lo tenéis en el canal. Y estamos haciendo Eusebio. ¿Veis que tengo 764.000 monedas? Pues ya nos falta muy poquito para conseguirlo. Vamos a empezar. Es que es muy pronto para abrir aún el sobre de 50.000 monedas. Así que vamos a empezar con partidos de Marquesina. ¿Dónde está aquí los partidos de Marquesina? Sí, vale, el SBC de la Champions ahora mismo está en 25.000 monedas. El directo durará hasta las 9 más o menos. Decidme qué os parece la música y todo. Y bueno, vamos a empezar con lo que de verdad importa. Iba a empezar con los partidos de Marquesina, pero no. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir el sobre de 50k. El sobre de 50k lo he conseguido de aquí, de los desafíos semanales. Lo iba a hacer en directo esto, pero he dicho... ¿Esto qué es? Vale. Lo iba a hacer en directo, pero he dicho, bueno, venga. Jugué ayer los 3 partidos, 3 tiradas de cable. Yo tiré de 2 en 2 derrotas, es decir, no es que apetezca mucho jugar con bronce, la verdad. Lo hice con esta plantilla. Pues si alguien la quiere copiar, son de jugadores de la liga sueca. Y vamos a abrir el sobre de 50.000 monedas que nos dieron. El otro día estábamos muy gafados, hasta que empiece el partido, ¿no? El partidazo, sí, sí. Antes de las 9 acabaré. Así que bueno, vamos a empezar con el sobre de 50.000. Así que vamos a darle. Por favor. No cambio. Esto es una constante. Por lo menos el panel, esto es intransferible, pero tengo que comer. Otro transferible, intransferible, perdón. Dame 2.84, venga. Bueno, vale, quepa, 2.84 este. Vale. Pues al carrer. Vamos a empezar ya con los partidos de Marquesina. Y no va a ser tan emocionante como los de Eusebio, pero bueno. Ir poniéndome cosas si queréis por el chat y cuando pueda lo iré contestando. ¿Con qué plantilla empezamos, chavales? Empezamos con la del Bordeaux. Voy a enseñar aquí qué plantilla vamos a hacer. Venga, hacemos esta. Voy a enseñar aquí un momento la plantilla. Internet, aquí. Aquí estáis viendo la plantilla que me voy a hacer. Por si alguno se la quiere hacer también y no se ha hecho el SDC, partido de Marquesina aún. Que sepa que acaba mañana. Vamos a poneros la play. Por cierto, estoy buscando formas de... Muestra los truques ahora a las 7. No, si los truques salen el viernes. No hoy. Es decir, no creo que salgan hoy a las 7, ya os lo digo. Vamos, hoy a las 7 no, porque ya son las 7. Van a ser las 8. Pero bueno, os he enseñado la plantilla y vamos a empezar
Muy buenas a todos los que estáis. Espera, primero muestra los truques que salen en 2 minutos. Que los truques no van a salir ahora. Si los truques van a salir en... No creo que salgan hoy, vamos, suelen salir todos los viernes. A ver. Y ya se ha actualizado esto de todas formas, así que no hay ninguna forma de ver cuánto tarda para las 8. Pero de todas formas ahora miraremos si sale algo a las 8. Aquí no pone nada. De todas formas, voy a poner aquí en Twitter, por si de todas formas sacara algo de Sports, y os lo enseño. Que ya que os puedo enseñar el internet, pues os lo enseño. EA Sports. EA Sports no ha subido ningún tweet. Si vamos a empezar con la plantilla, la primera. Decidme si se me oye bajo o algo. Espero que la música esta vez no me salte copyright, porque el otro día sí me salió. Sí, ahora vamos a ir a por el primero, el portero. Maradona. No, Maradona. Estaría guapo, ¿no? Que en un partido de Marquesina nos pidieran a Maradona. Vale, comprado de portero. ¿Qué queréis? ¿Que junte todos los sobres para el final? ¿O que vaya abriendo de uno en uno? Decidme en los comentarios, en el chat. ¿Qué preferís? Sankaré, lo compramos. Eusebio, el directo será mañana. El directo de Eusebio. Porque mañana van a bajar un huevo los precios. No he jugado a este Foot Champions. Y la verdad que viendo el equipo de la semana mejor. Pero mañana bajarán un huevo los precios y entonces nos aprovecharemos para comprar de los jugadores que necesitemos. Nos hace falta ahora Zambrano. Vale. Creo que no estoy seguro, el mes pasado fue así. Vale, ahora lo miro. ¿Me recomiendas entregar a Vieira 86 para completar a Van Basten 94 Super Prime? Hombre, a ver, Vieira de 86 es utilizable. ¿Qué otros MCs tienes? Bueno, de todas formas un saludo, Frankie Riveré. ¿Puedes mirar si han sacado los truques a las 8? Vale, ya son las 8. Vale, pues se lo voy a poner, no ha sacado nada. Os lo pongo aquí. Mira, estamos en el Twitter y no ha salido nada. Vamos al F5 por si acaso. Pero no. Vamos a seguir con la plantilla. Y vosotros viendo la pantalla de la Play 4. Vale, pues Winner fichado. Vamos con Zambrano. Vamos, ahora cuando acabe este SBC de todas formas lo miramos fuera. Salimos si queréis y volvemos a entrar. Nada, ya está el típico jugador que sube un huevo de precio. Mira, pues por 800, tío. Si no hay que recanear. Si ahora mismo lo que nos sobran son las monedas. A los nuevos dejar un muy buen like, que sabéis que ha ayudado un montón a que siga trayendo directitos. Y a mí que me encanta este directo, la verdad, para vosotros. Los he fichado. Vamos a meterle un poco más de caña, que si no me pillan las 9 y no acabamos los SBCs que quiero hacer. Decidme si os gusta la música y todo y si se oye bien. Y decidme si queréis que los sobres los hagan al final todos juntos o no. Ahora mientras hago la plantilla no os leo, pero ahora en un minuto que acabe os lo leo lo que vayáis. Ya os fichado. Un saludo, Black Wolf 013. ¿Qué tal? Me pregunta. Pues bien, ¿y tú? ¿Tú qué tal? No, tú y vosotros, ¿sabes? Pero contestadme nosotros. Y haciéndonos un poquito de selección de partidos de Marquesina. O Marquestafa, como he visto que lo llaman más de uno. Quedan 3 jugadores y tendremos el SBC hecho. La verdad que esta música es de una cuenta que se llama No Copyright Song. Música sin copyright. Y la verdad que está bastante bien, la verdad. Porque el otro día puse la música de Negre y me crujieron a strikes de YouTube. Así que no pude monetizar el vídeo. Pero espero que esto no pase hoy. De todas formas, mañana tendréis directo. Y seguramente suene esta música porque confío en que no me pongan strikes. Vale, pinchamos a Ferry. Uf, este pavo estaba en el Olympique de Lyon, ¿no? Me suena. Limbombe por 550.
Ojo, 10 espectadores. Vamos a ir subiendo un poquito. Y ya vamos a acabar este SBC. Venga, pues por 700 que tampoco voy a hacer esperar. Vamos a abrir ahora el sobre que nos den. Se escucha más el juego que a ti, bro. Vale, pues voy a configurar eso un poquillo. Vale, se supone que ya lo he arreglado. Decidme qué tal, si se escucha más el juego que a mí. Muchas gracias a ChrisFT, que está a tope, en el canal. Vamos a colocar esto. Mandando por aquí, 2 Evi. De AUX. Vamos con el lateral izquierdo. También he pensado en hacer directos en Twitch. Sobre todo por el tema del copyright, pero bueno. ¿Qué nos dan aquí? Sobre jugadores oro. Pues no es mal sobre. Decidme si ya he arreglado, por favor, del sonido. Y vamos a darle al primer sobre. Nos dan uno único. Que sea caminante. No, nunca nos va a caminar esto sobre. Ya bastante si fuera paneles. Que no lo son, lógicamente. Ahora bien, vale, muchas gracias. Obviamente esto no lo voy a poner a vender ahora porque os podéis morir. Esto lo pongo a vender luego para tener monedas para mañana acabar el SBC. Y mañana seguramente juguemos. Mira, tengo aquí todas las equipaciones. Estoy vendiendo equipaciones, entrenadores, todo lo rata, para conseguir moneditas. Vale. Quiero ver si tengo jugadores intransferibles suficientes. Estos son transferibles, transferible todo. Para hacerme un sobre de mejoras de la Champions, que he visto que se hacen. Estos de 83 los entregaré mañana seguramente. Vale, tengo 3. Ojo, pues sí que tengo para unas cuantas mejoras. Luego si nos da tiempo la hacemos. Y si no la hacemos mañana, que tomo deprisa. Voy a marcar de todas formas el SBC como favorito. Los partidos clave de la Champions. No, este no es. Repleto de estrellas. Esto me da a mí que no me lo voy a hacer. Esto, mejora de la Champions. Nos dan un sobre con 2 jugadores de la UEFA Champions League. Uno único y el otro no. ¿Y qué nos piden? Supongo que serán 6 únicos, ¿no? Sí, 6 únicos como la otra vez. Así que lo mismo me hago 3 o 4. Por cierto, ha habido cambios en mi equipo. Y diréis, ¿por qué? Vale, este sobre todo, en este ha habido cambios. Que era plantilla de plata. Pero no, he vendido a Cristiano Ronaldo. Diréis, ¿por qué? Pues porque no me convencía que no tuviera las 5 de pierna mala. Y he dicho, pues por eso me ficho a Rashford, que tiene las 5 de filigranas y 4 de pierna mala, lo mismo que Cristiano. Y las estadísticas tampoco andan muy dispares. Y este me ha costado medio millón y Cristiano vale 1 millón de monedas. Entonces prefería conseguir las monedas para hacerme Eusebio y quitar a este Alexis. Así que bueno, vamos a seguir. ¿Por dónde íbamos? Vamos al partido de Marquesina. Voy a enseñar la plantilla que vamos a hacer ahora. ¿Qué será la plantilla? La de Spurs West Ham, ¿no? Vamos a hacer. Voy a enseñarosla. Internet. Vale. Vamos a hacernos partidos de Marquesina. Lo podíamos hacer a Ronaldo Nazario también, ¿verdad? De risas. Pero vamos. No le he puesto nada de Eusebio porque no iba a hacerlo básicamente hoy. Vamos a hacer este. Siempre aquí en Futbin no os recomiendo que os cojáis la primera porque suelen estar bastante monopolizadas. Por ejemplo, este Aziz, pues como no se puede cambiar, estaría bien ver por cuánto dinero está. Porque ahí pone 1000 y suele estar monopolizado. Voy a poner la pantalla de Play. Así que 1200, 1500. Bueno, por este precio lo compro. En teoría ya veis la pantalla de la Play, ¿no? Vale, es que tengo aquí el directo y va con un poco de retraso. Así que bueno. Vamos a seguir con esta plantilla. Colac. Vale, 450 en teoría, bueno, vale. Baratito está. Colac que no es de la liga... ¿De qué liga es? De la liga de Arabia Saudí. Nuri Sahin, ex madridista. Un fichaje que no le salió nada bien, la verdad, Real Madrid. Ahora está en el Werder Bremen.
Y 37 de ritmo. Ah, por cierto, todo mi apoyo a Iker Casillas, que le ha dado un infarto, por si no lo sabéis. Y está hospitalizado, se supone que está estable ahora, así que bueno. Vale, Sajin lo tenía. Pues vamos a venderlo por el precio que lo hemos fichado. Tampoco vamos a estar ahí esperando. Vamos con Soyuncu. Me encanta tener jugadores en el club por estas razones. Que de repente los fichas y dices, anda, pues esta moneda me la vuelvo a ahorrar. Que sí que es cierto que te quitan el 90%, o sea, el 5% ese de donde vendes a un jugador que a mi modo de ver es estúpido. Que te lo quiten. Pero vamos, te hará muchas más monedas de tenerlo en el club. Sánchez. ¿Es Carlos Sánchez o Víctor Sánchez? Vale, es Carlos Sánchez. He preferido mirarlo porque lo iba a dar a Carlos. Si de hecho Víctor Sánchez juega en el español. Vamos a empujarlo. Comprar ya. ¿Habéis puesto algo más? No puedes hacerlo con jugadores que tienes en el club porque los sobres no merecen la pena el gasto que haces en jugadores. A ver. Eso de que no merece la pena es relativo. Porque tú cuando te gastas... Cuando yo en todos estos SBCs me voy a gastar 16.000 monedas. Si vendes todo lo que te dan en los sobres, siempre vas a sacar 20-25.000 monedas. Es decir, siempre vas a ganar algo de monedas. A no ser que te salga una barbaridad, claro. Pero con que te salga una mierda, con los jugadores que te dan, ya te ganas monedas. Es decir, esto lleva siendo así todo el FIFA. Es cierto que no te dan tantas monedas como se pueden esperar, pero tampoco podemos pedir aquí una barbaridad. Caldirim. Vale, pues Caldirim ha subido de precio. Y vamos a ver Erkin en cuánto está. Que es el otro lateral izquierdo. Vale, pues vamos a fichar a Erkin. Vale, Erkin 1600, 1600. Vamos, 1600 Erkin. Me faltan 5 jugadores, creo. Vamos con Tekin. Sé que esto es un poco... decidme también qué preferís, porque... Por ejemplo, mañana vas a hacer Food Draft. No sé si lo jugaré o no, vamos. Seguramente lo juegue. Pero decidme también qué preferís, que haga cosas en directo, que sois vosotros los que decidís lo que queréis ver. O tú, me faltan 3. Vamos con Topal. Me tocaron los 60k FIFA Points del sorteo de la Spark Cup. ¿En serio? ¿60.000 FIFA Points? ¿Estás seguro? Pero, ¿cuántos sorteaban en total y entre cuántos tocaban? Porque 60.000... 60.000... FIFA Points son una barbaridad de FIFA Points, Pero vamos, si te han tocado, enhorabuena, tío. Ya los quisiera, Una buena cantidad de pasta en FIFA Points, la verdad. Vale, pues este también lo tengo. Vamos ahora con Tosun. Hola, hola Pablo 9. Vale, vamos, joder, Tosun, vamos. Luego los otros dos ya no los hago con marquesinas. Los haré con jugadores de plata, supongo que podré. Y así puedo estar más atento al chat. Voy a mirar si la música está aquí sin copyright, porque luego a ver si me van a llegar las sorpresas después del directo. Vale, sí. Vamos con Tosun y falta colocarlo. Me falta un MCD. Y posición extremo derecho, Under. Mira que de hecho los dos eran transferibles que me han tocado antes. Ni me he dado cuenta, la verdad. Vamos con el portero. Vamos con Potu. Supongo que no habrá ningún problema, vamos. Creo que no he cambiado nada. Solo al lateral izquierdo. Vale, uno de química. Vale, pues lo cambiamos y ya está. Fácil y sencillo y para toda la familia. ¿Qué eres, de Oviedo? No, soy de Madrid. Pero vamos. Sí, soy de Real Oviedo.
Dos de jugadores oro. Ah, sobre pequeño, ya decía yo. Sortearon 2 de 60.000 FIFA Points y 14 de 12.000. Ojo, pues vaya sacada, que te tocaron 60.000. Pues es una buena sacada, la verdad. Vamos a darle a este sobrecito. Un caminante no estaría mal, pero... Si la semana pasada abrimos 4 sobres de 100.000 y no nos tocó ningún caminante, no vamos a esperar en nada. Por lo menos es panel, el Keita este. Keita, que creo que lo tengo intransferible desde hace años ya. ¿Qué han salido de sobres? ¿Lo compramos? No compréis sobres, ni con FIFA Points. Salvo si eres David Prieto Pérez, que te han tocado 60.000 FIFA Points. Entonces, claro, te va a salir sobrecitos. Va a haber un poco de agua. De todas formas, luego abriremos los partidos de Marquesina de la Champions, los partidos clave de la UEFA Champions League. Sí que bueno. Este vamos a ver cómo lo hacemos. Este siempre me... Joder, 2 sobres de plata, Este que sobre me da. Vale, pues vamos a hacer este primero, por lo menos. Nos piden clubes mínimo 2, química 80, jugadores de la misma liga, máximo 4. Pues os voy a enseñar cómo hago yo estos sobres. Busco primero... Vale, no busco. Busco si tengo un jugador de la MLS, que seguramente tenga alguno. El que seguro tengo es Ibrahimovic cedido. Y el otro es Nani. Vale. Pues no tengo ninguna así de oro no brillante. Muchas gracias a todo el mundo que está en el directo, por cierto. Y vamos a ficharnos. No creo que estén tan baratos, pero bueno. Vamos a ver, Liga MLS. Vale, portero. ¿Por qué están tan baratos, tío? Vamos a ver si hay un defensa. Seguro que algún requisito me estoy saltando, vamos a buscar central. Ah, pues va a haber central. Voy a coger los estadounidenses, así da más media. Había una persona que lo estaba pujando, tío. No pujes esto. Es decir, si solo tenéis 150 monedas, tío, es que tenéis un problema ya. Vamos, mañana nos quedamos a cero, ya sabéis. Vale. Pues sabiendo que están tan baratos, jugadores de la misma liga, máximo 4. Vale. Pues vamos a comprar 2 centrales más. Este, por ejemplo, Robinson. Y Lilian. O sea, Lila. Se escribe igual que el del jugador de baloncesto, creo. Vale, pues vamos a... Esto lo colocamos así. Ponemos esto aquí. Y nos piden 4 máxima liga. Así que ahora buscaríamos de la liga 1, 2, 3. Suelen estar baratos, pero vamos a buscar... Mira, ponemos españoles. Y ponemos de la liga española. Joder. Liga española 200. Este que es delantero, Pedrosa. Marbito. No hay otra posición, tío. Vale, Roger Riera, este nos sirve. Y vamos a buscar otro jugador. A ver si nos viene bien de química. Extremo izquierdo, vale, perfecto. Ahora tenemos un extremo izquierdo. El lateral izquierdo, que va a ser el central. Esto hay que acordarse. Por ejemplo, este va a ir aquí. Este aquí. Y este aquí. Y ahora hay que buscar en la liga 1, 2, 3 un MD. Vale, vamos a buscar MD. Vale, MD sí hay. Vamos a coger... No conozco a nadie, así que Jaime Romero. Y ahora vamos a poner 2 MCs. Ojo, 20 personas en directo, Muchas gracias a todos, chavales. Dejad vuestro like, ya sabéis. MCs. Vamos a coger a David Rocha, que estuvo en el Oviedo. Estoy viendo a ver si hay alguien que me guste, porque así estaría, ¿sabéis? No, necesitamos ya Carboner. Y Bolaños, venga. Esa apellida como uno en el Oviedo. Mandamos estos 3. Es una rentada que hayan puesto lo de darle al L2 en el SBC y te manda mercado transferible, la verdad. Me parece la hostia. Vamos a poner a Bolaños aquí y a tomar por culo.
Ya estamos a punto de acabar los partidos de Marquesina, la verdad. Vamos a darle al sobre oro premium. Y no camina. He dejado el otro para el final. Es que ni brilla. He dejado el otro para el final porque como vamos a tener sobre recompensas de todo, que no lo he mirado, pero me gustaría que fuera un sobre de 45.000. A ver, ¿qué nos dan? Sobre de jugadores electro único, ¿no? Vale, bueno. No compras ninguno en el Sporting. ¿Te has dado cuenta, Genka 46? No. Alguna vez los he comprado para ver si me daban suerte, pero vamos. Y este más o menos lo mismo. Mínimo nacionalidad, mínimo 4, pues bueno. Es buscar un poco más, pero vamos. ¿Veis? Buscamos aquí. Liga Scottish Premier. Esta. Pues no tenemos a nadie. Pues vamos a comprar 4 defensas y portero, como antes. Liga Scottish. Vale, hay jugadores por 200. Y hay jugadores ingleses, Este es carrilero. Vale, lo compramos. ¿Es carrilero derecho? Sí. Vamos, no se puede ver si es carrilero diestro o carrilero zurdo, que me parece un gran fallo del juego. Pero ya suponiendo si es diestro o zurdo, ya te lo puedes imaginar, vamos. ¿No hay central? No sé qué fichar ahora, voy a buscar centrales. Tenemos un carrilero y un portero. Ahora descubriréis por qué los estoy fichando ingleses, Vale, hay 2 centrales que son Haglet y Boyd. Escoceses los dos. Joder, pues sí que vamos a acabar rápido. Así veis más o menos cómo podéis hacer los partidos de Marquesina. Más o menos rápido. Vale, Boyd aquí. Y Haglet. A todo el mundo, de todas formas, tranquilo que a las 9 acabo. Que empieza el Liverpool-Barça. Nos faltan 2 nacionalidades. Y diréis, ¿cómo lo haríamos? Pues no sé cómo hacerlo. Vale, voy a hacerlo de la Liga 1-2-3 también. Como lo acabo de hacer. Liga Española. Y para que veáis voy a fichar a uno del Sporting. Vamos al final a ver si está el extremo izquierdo. Está nuestro lateral como antes. Que ya sé que es central, pero de lateral lo vamos a poner. Mario González y Pedrosa. Decidme si os gusta la música y eso. Que esta es nueva, ya sabéis. Lo he dicho antes que el copyright me crujió un poquito. Y vamos a poner a este aquí. Vale. Ahora vamos a buscar 3 MCs de la liga 1-2-3. Aquí y MCs. Que sean españoles. Y voy a comprar del Sporting, Si hay, claro. Este del Sporting. Javi Muñoz, este hay que ponerlo. Que está haciendo bastante bien esta temporada. Y Nacho Méndez. Vamos a fichar a uno del Sporting a ver si nos da suerte. Y ahora vamos a poner a un banda derecha que no sea español. Porque nos piden 4 nacionalidades. Vale, va a haber MD. Dime que sí, anda. Vale, perfecto. ¿Este qué es? Me la juego. Creo que es de Georgia o de las islas. Georgia. De las islas, pero iba a decir, Ah, por cierto, no le he dicho. Para los que os guste el FIFA, tengo pensado abrir otro canal. Tranquilos que voy a seguir grabando aquí directo. Va a haber más actividad, de hecho. Si abro otro canal es porque voy a disponer de más tiempo. Pero sería para subir vídeos de Pokémon, básicamente. Series, juegos y esas cosas. Decidme qué os parecería la idea. Pero de FIFA seguiría para no meter aquí más vídeos de otra cosa en el canal. Es principalmente de FIFA. Y ya sabéis, bueno, vamos a abrir este sobre, no me enrollo más. Nos da justo la media, sí. Mi respeto, ¿ves? Sabía yo que te iba a gustar. Vamos a ir a la tienda y luego vamos a hacer el... ¿Se ha vendido alguien? No sé. Es que no me gusta tener ahí las cosas. Se ha vendido Under. Y vamos a la tienda. Vamos a abrir primero el sobre de plata. Que esto luego yo lo vendo ya.
Que podía salir algún día un IP de plata. Que creo que no me ha salido nunca. Creo que una vez me salió un IP de plata. Un sobre de esto. Ojo, Este puede valer pasta, 4.500. Ojo, 2.000 de puja, Vamos a ver en cuánto está este. Es que estos plata, ¿veis? Puede ser el jugador más caro que nos haya tocado. ¿Hay 2 millones o qué? Es que hay gente que lo monopoliza, claro. Y así está muy bien el juego. Bueno, ya lo miraremos luego. Y sobre de jugadores electroúnicos. Vamos a darle. No camina. No sé si es el gafe del directo o qué, pero es que ni paneles, tío. Es que ni paneles. No sé si es el gafe del directo o qué es, pero vamos. Wignaldo, Mario Götze y jugadores de plata brillante. Bueno. Vamos ahora con los jugadores de Marquesina. Partidos clave de la UEFA. ¿Qué nos dan aquí? Sobre el jugador único de la Champions. Sobre 2 jugadores UEFA Champions League. Y en total, ¿qué nos dan? Un sobre de 3 jugadores de la UEFA Champions League. Vamos a ver si hay suerte. Vamos a hacer estos 2 SBCs. Esto sí lo vamos a mirar en Funbil, ya que faltan un día. A mí me gusta hacerlos todos, y más ahora que estoy sobra de pasta. Que para quien no lo sepa, me tocó en su día Vieira Prime, cuando valía 3 millones de monedas. Voy a enseñaros aquí el Tottenham Hotspur. ¿Cuál podemos hacer? Vamos a coger este. Ah, nos pide un jugador de la Champions. Vale. Y aquí quiere aprovechar, lo ha puesto el Nápoles, que no nos afecta, ¿no? Es decir, se podría cambiar por cualquier jugador de 81, ¿no? Vale, pues vamos a ver. Espera. Que yo tengo jugadores de la Champions. Os voy a poner ya aquí la pantalla de la Play. Yo tengo un huevo de jugadores de la Champions. Y más que voy a tener después del directo de hoy. Ojo, tengo a Neres. Nos piden 2 jugadores del Ajax. Vale. Luego quitamos a Dolber. Vale. Vamos a poner a Neres aquí. Y aquí, ¿quién podemos poner? Un centrocampista. Ahora sí que me estoy rayando porque siempre me gusta gastarme los jugadores que tengo de la Champions y transferibles. Que si no los gasto aquí, no los gasto nunca. Tengo a Veretout. Vale, tengo a Cataldi. Vale. Si yo cojo un jugador, aquí voy a fichar a Schone porque no me queda otra. Espero que me dé la media, también os lo digo. Schone. Y perdonad si en algún momento faileo o algo así. A ver, ¿me habéis puesto algo más en el chat? ¿Terminaste de hacer el icono o no? No, vamos a hacerlo mañana. Ojo, espera, que se me escapa el jugador. Claro, si es que me distraigo. No, lo vamos a hacer mañana, que bajan los precios. Y con las monedas que tengo ya me hago el Eusebio Prime. Yo creo que ya llego a todas. Así que bueno. Y seguramente lo probemos mañana. De todas formas, si no haremos directo de... Si no, vamos, probaré a Eusebio en directo. ¿Qué delanteros tengo? ¿Tengo algún delantero de la Eredivisie? Las posibilidades son remotas, pero podría serlo. Pues no tengo, claro. Espera. De todas formas, Neres es jugador raro. Voy a buscarlo un momento. Ah, bueno, si lo podía mirar al lado. Al ver aquí a la izquierda que tengo jugador único de la UEFA Champions League mínimo 1, pues ya veo. Vale, ahora me voy a fichar a un delantero centro de la Eredivisie. Liga Eredivisie. Que por cierto, ¿qué creéis? Primero, ¿quién va a pasar del Tottenham Ajax? Ayer quedaron 0-1, ganó el Ajax. ¿Quién creéis que va a pasar? Porque yo la verdad tengo mis dudas,
Vale, delantero centro, el más barato es Jorgensen. ¿Cuánto me ha costado? Es que ni he visto cuánto me ha costado. Vale, 850, no pasa nada. Y ahora vamos a ver si tengo un jugador cualquiera de la Eredivisie. En teoría, la media me debería dar. A ver si tengo un jugador, porque aquí te he puesto un portero, así que supongo que un lateral podría también darme. Ah, mira, si de hecho tengo al mismo, al Bizot. Vale, pues sí. Y ya vamos a fichar normal. Vamos a fichar los mediocentros y la defensa. De hecho, tiene a Viviano y creo que lo tengo. No me jodas, que el que hay es de la Champions. Es que me da rabia comprarme los de la Champions, Vale, el Maguio. Bueno, bro, me voy preparando para el partido que vaya bien. Vale, muchas gracias, Chris FT. ¿Vas a regalar monedas? En un directo futuro, seguramente haga alguno. Final, Ajax-Liverpool. Pochettino, es injusto que el Ajax descanse más. Regala monedas y estamos pobres. Ya haré sorteos de monedas. Pero Pochettino... Sí, vi que Pochettino dijo que era injusto que el Ajax hubiera descansado la semana anterior. Y vi la contestación del entrenador del Ajax, que me pareció la verdad bestial, que le dijo que la televisión de la Premier a ellos les da... Vale, no tengo a ningún defensa. Al Tottenham, la televisión de la Premier, le da 200 millones. Y la Eredivisie le da al Ajax ¿cuánto era? 10 millones creo que les daba o algo así. Vale, Crischito está más caro. Un poco más caro, pues se compra así. Sí, por monedas no tenemos problemas. De todas formas, os aconsejo a los jugadores de la Champions venderlos. No sé si la semana que viene entre la semifinal y la final. Porque ahora se ponen muy baratos los jugadores. Que es para eso, para lo que hacen... Para lo que hacen estos SBC, vamos. Oye, por favor, si puedes pasar unas monedas, please. Es que no tengo equipo y quiero pasar a hacerme... Para hacerme el SAC de avanzado. Pues se hace bastante fácil, la verdad. Decir, monedas haré cuando hagamos sorteo. Les da 10 millones. Claro. Eso es. 10 millones era lo que les daban a la ella. Así que no sé de qué se estaba quejando, la verdad. Es injusto, obviamente, que descansen una semana más, pero vamos. Si el fútbol fuera justo, pues no habría tanta diferencia entre equipos de primer nivel y de segundo. Y también decidme qué creéis que va a pasar esta noche. ¿Va a ganar el Barça? ¿Va a ganar el Liverpool? ¿Juegan en el Camp Nou? La ida. ¿Qué equipos suelen preferirlo? Pero vamos. Luego la vuelta es con el golaveraje. Es decir, juegan la prórroga con el golaveraje en contra del Barça. Sí, bueno. Magui 850. Ya tenemos al último jugador. Bueno, no lo tenemos aún, pero vamos, ya está fichadito. Y aquí está. Nunca ficho el primero porque la gente suele haberlos fichado. Así que bueno, a ver un poco de agua. Y nada. A todos los que no lo hayáis dejado, dejad vuestro like, si queréis más directos. Y ya sabéis que mañana haremos el directo acabándonos a Eusebio Prime. Vamos a poner al lateral derecho. Vale, ya estamos con que me falla una variación. Vale. Si pongo aquí a este... No, a Carvajal ya. Si pongo a este, me da, ¿no? Pues a tomar por culo. Y voy a hacerme la otra plantilla y luego abro todos los directos juntos. Porfa, mira mi mensaje de arriba. No, ya he dicho que no voy a regalar moneda. Ayer sacaron el SBC a las 9. ¿Sacarán alguno hoy? ¿Qué estás haciendo? Hemos hecho los partidos de Marquesina y ahora estamos haciendo los jugadores de la Champions. Ayer sacaron el SBC a las 9. ¿Sacarán alguno hoy? El SBC... No. ¿O sí? No creo porque este era partidos de la Champions. No creo que saquen ninguno, la verdad. De todas formas, si sacaran uno a las 9, os lo traería mañana. Me quedan 3 plantillas a mí de Eusebio, pero me he quedado pobre. A ver si mañana me toca algo. Pues suerte, yo no he jugado nada de Futuraimas esta semana. Sí, bueno, vamos a hacer la plantilla del Barça Liverpool, os la voy a enseñar. OBS Internet.
Por cierto, tengo que currarme las transiciones, que eso ya lo sé. Y tengo también aún que descargarme el Photoshop. Vamos a hacernos esta, la de Barça-Liverpool, antes de nada. Vale, Stepanenko. Aquí Stepanenko, Voy a ver si tengo a Stepanenko. Si no, me hago otra plantilla y yo no sé. Pero no creo que tenga. Que tengo muy pocos especiales, la verdad. Ahora mismo de la Champions. Vamos a ver. Si mañana juega Rival, pues... Bueno, para la semana que viene sí que me puedo currar bastante lo de... Lo de jugadores intransferibles, la verdad. Tengo a Alan Patrick. No, es que la media está justa. La química. ¿Hay otro que pueda poner? No. Tengo a Under, tengo a dos del Shakhtar. Que uno es MCO y otro es MCD, así que no creo que me sirva. He buscado otra plantilla. Este me pide un jugador del Schalke. No, este nos pide un jugador que tenga al menos 5 de química. Un Jones, pero que sean alemanes, ¿no? Alemán-ucraniano, vale, esta tampoco nos sirve. Estoy mirando aquí un momento. Milner. Milner no lo tengo, ¿no? No. Vale, pues vamos a hacer la que os he enseñado antes. Pero fichando a Stepanenko. El que me justo. Te has ganado un sub, loco. Transmite buen rollo. Muchas gracias, tío. ¿Para qué currarte las transiciones? Así lo vas tú mejor. ¿Crees que vale la pena hacerse a Barzagli? Si tenéis un jugador intransferible tipo un Szczesny en rojo o algo así, sí creo que merezca la pena. Pero de primeras, no sé. Estaría jodido, pero vamos. Vamos primero aquí a ficharnos a Stepanenko. Pero vamos, la verdad que tiene una pintaza ese Barzagli, la verdad. O por ejemplo, si tenéis a Cristiano intransferible, pues sí. Pero vamos. Vale, vamos a poner calidad especial porque si no, lo mismo nos salen 1.000.000 de Stepanenkos. Vale. Subo hasta 1200, si no, pues cambio. Vale, pues si está, pues vale. Pues seguimos con este SLP. Henderson 2800. Pues bueno, un poquito caro, ¿no? Para que luego mañana Henderson esté en 750 monedas. Pero como para mañana está reservado todo para el amigo Eusebio Prime, entonces no pasa nada. Ah, vale, que es que piden jugadores del Liverpool. Vale. De todas formas voy a mirar si tengo jugadores del Liverpool aquí. ¿Qué coño? Que seguramente tenga alguno y no vamos a estar haciendo el tonto. Mira, ¿ves? ¿Ves cómo tengo a Wijnaldum aquí? Wijnaldum nunca te falla. Bueno, de hecho es transferible. Uf, Keita. Keita intransferible, ¿Y este Wijnaldum es transferible? Vale, vamos a ver cuánto cuesta Wijnaldum. Espera, voy a buscarlo aquí. De momento no ha salido nada de los jugadores de trueque. Que por cierto, iba a salir de Ultimate Team. Después de este SBC lo hago. Quedan 23 minutos aún para el partido, así que con calma. Wijnaldum, ¿en cuánto está? Wijnaldum vale 2.900. Vale, pues lo vendemos y ponemos al Keita, la verdad. Y ya que sí nos vamos a tener que fichar es a Stepanenko. ¿Estáis viendo el...? Vale, sí, estáis viendo la play. Vale. Que Liri Champions marca 91 y te saldrá más económico que hacer el SBC. Sí, seguramente sí. Aunque a mí es que me flipan los SBC, ya lo sabéis. Campbell 89 o Barzagli fin de una era. Hombre. Supongo que Campbell, que es Prime. Pero vamos, en calidad-precio me quedaría con Barzagli, Porque Campbell Prime costará 700.000 o así, supongo. Vale. A directo revisando plantillas de subs. Sería genial para agarrar el pedo. Vale, alguna vez lo haré. Pero eso con tiempo. Es que este creo que es mi segundo directo. Sí, con la capturadora el segundo.
Vale, Ordets y Piatov. Vamos con Piatov. Que me he enrollado aquí más que una persiana. Vale, Piatov. Nos hemos gastado en este directo unas 30.000 monedas. Así que a ver. Luego vendiendo todo supongo que ganaré monedas, vamos. Ahora Ordets. La Yun. Siento, sé que es el momento más aburrido. Porque tampoco puedo leer mensajes. Porque intento hacer esto para que sea lo más rápido. La Yun 950. Y chao. ¿Cómo se llama? Es que hay algunos que en Footbin te salen Rodríguez y no te pone el nombre, y como busques Rodríguez, lo mismo no te sale abajo. Pero en cambio, si pones Guido Rodríguez, ya sí te sale. Vale, Guido Rodríguez. Saludos a todos mis suscriptores mexicanos y a los argentinos. Yo mexicanos primero porque me fijo en el América, pero vamos. Bueno, y a todos mis suscriptores en general. ¿Qué coño? ¿Hay alguno mexicano o argentino viéndome ahora mismo? También decidme qué tal os viene este horario para hacer directos. De 8 a 9 a mí es que me viene bastante bien, pero vamos. Si preferís por la noche, se hace por la noche. Vale, te la harán. Nada, tienen que costar 800 monedas, claro. Vale, quedan los 3 de arriba. Y aquí pone que son baratos, así que bueno. Aquí no. Este es. Joder. Ya han subido todos los de la Liga Mexicana de precios. 1200, Pero bueno. La verdad que ahora no escatimo en gastos porque estoy forrado. Porque si no sí que me rayaba más la cabeza y... Pero bueno. De hecho, haré directos haciendo SBCs en cuentas secundarias, vamos. Pero, lo que os enseñé en un vídeo el año pasado para ganar monedas, haciéndonos todos los partidos, todos los SBCs de avanzado. Pues eso. Vamos con Lezcano. Último jugador. Vale, va a estar un poco más caro, pero vale, por 550 lo tenemos. No, no lo tenemos. Ya sabía yo cuando he visto que había uno, he dicho no va a estar. Y ninguno estará repetido, claro. Vale, este. Y vamos ahora a colocar los jugadores. Nos ahorramos 3.000 monedas con este Keita, así que eso está bastante guay. Y vamos a mandar este SBC. Y vamos a abrir ahora todos los sobres, a no ser que vale. 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 Vamos a ver. Si yo aquí pongo un extremo izquierdo, por ejemplo, la química me da, ¿no? Vale. MI. ¿Tengo algún MI? No, vale. Vale, pues este lo vamos a poner a vender. Siempre hay problemas de este tipo. Si lo veis, me pica el prepucio. A ver, metió que la toca. Que la toca y se la guarda. Un saludo, crack. Vamos a buscar un MI inglés. MI supongo que será más barato que este en la izquierda. País. Inglaterra, oro, Premier. Ya me está empezando a rayar. Vale, por 2000. Vale, vamos a bajar un poquito porque esto ya sí es pasarse. El siguiente por 1500 es este. No, por culo. No vas a estar aquí tampoco esperando 8 años. Y vamos ahora a por estos soles. Vamos a entregarlo. Y tenemos 3 soles de jugadores de la Champions. A ver qué nos toca. Si acabamos con el gafe de los directos. Y luego haremos las mejoras que podamos hacer. Y luego ya dejaremos el directo. Que está bastante guay el de hoy, la verdad. Bueno, y el de otro día también. No me puedo quejar.
Y acordaos que mañana haremos Eusebio Prime. 3 primeros sobres. Este es un jugador, estos son 2, estos son 3. Vamos a dar al primero. Yo solo pido un caminante. Que ya sé que es mucho pedir, Sommer, no, Toprak. No me jodas. A Kanji la verdad no me gusta. No me gusta, un media 79. Vamos a por el de 2 de la Champions. Estos son paneles, por lo menos japonés. Dime que es Kagawa. Kagawa, ¿no? Sí. Que como ahora está en el Besitas, vale, 84. Vamos a ver en cuánto está Kagawa ahora mismo. Si está muy caro, lo vendo ya. 6.500. Ojo, pues vamos, ese se va al carrer. 6.500. Y este ya lo venderé. Y vamos ahora con el último sobre. Que camine, por favor. Es imposible que me caminen, Italiano, defensa central. De la Juve será Barzagli, ¿verdad? Ojalá sea Barzagli, tío. Tengo un gafé, tío. Espectacular, Pero bueno, vale 4.500, así que oye, ni tan mal, 4.500 lo ponemos a vender. Y estos dos al carrer. Vamos a ver si ha sacado algo de Afford. Pero no ha salido nada. Por cierto, vamos a salir antes de nada de aquí. Se me habrá vendido ya. Aquí no, vale. Vamos a salir de Ultimate Team. Revisa la plantilla de sus. Sí, en un futuro lo haré, tranquilo, Bruno. Un saludo. Vamos a ver si nos sale algo de jugadores de trueque. Salimos y volvemos a entrar. No creo, pero vamos. Este es el nuevo equipo de la semana. Que había rumores de que saliera Mohamed Salah, pero vamos, no ha salido. No hay nada de jugadores de trueque de momento. Supongo que saldrán el viernes. Pero los desafíos semanales. Suerte, amigos, saludos desde Argentina. Bueno, pues muchas gracias, Izco R10. Ojo, Kagawa ha vendido, perfecto. Porfa, solo pido 10.000 monedas por SBC que tengo plantilla. A ver, Castillo. Que 10.000 monedas se consiguen en un momento. Si no tienes plantilla, juega con bronce. Mira, te vas aquí. La temporada de un jugador. Yo alguna vez lo he hecho. Una vez, vamos, el partido que he jugado. Y aquí sacan monedas con jugadores de bronce. Mira cómo quedé. 0.22. Sí, seguro que era para un desafío o alguna historia así. Vale, pues vamos ahora con SBC. Y vamos a acabar el directo con mejoras de la Champions, la que nos dé para hacer con jugadores intransferibles. Por cierto, quiero ver, porque Ronaldo, el Prime, está en la cesión. Creo que la tengo en favorito. No, ya no la tengo en favorito. Es que cuesta como 50.000 monedas o así. Este Van Dijk que nos pide. Creo que vale 15.000 monedas hacerte este Van Dijk, 83, medio 83. Bueno, lo mismo me lo hago, porque este Van Dijk debe estar muy chetado. Bueno, pues con solo bronces y plata, pues eso. Puedes hacer jugadores. Lo de temporada con jugadores. Y puedes conseguir 10.000 monedas. Vamos a hacer mejoras. Nos piden 6 jugadores del único, así que vamos. Calidad oro. Y vamos a ver artículos intransferibles y de mayor a menor. Vale, mandamos estos aquí. No sé cuántos podré hacer, también os digo. Vamos a mandar este también. Y a Kanji. A Kanji que lo tenía este, tío, es normal. Ojo, con Diallo me dará química. Vale, voy a poder hacer... Uff. No, esto es mejora, lo mismo podemos hacer, Voy a poner este aquí. Vamos a intentar no mandar a Sobrino. Porque Sobrino luego hemos visto que tenemos españoles para hacer química. Sí, vamos. Vamos con Martínez. Y vamos a ver si podemos hacer química entre estos dos.
Vale, este aquí. Y este aquí. Y tenemos luego estos jugadores. A ver si puedo hacer química entre algo de esto. Mira, estos son de la Bundesliga. Renault. Pues no sé a quién poner, ¿eh? Mira, con Ángel ya estaría la química. Así que tampoco me voy a rayar. Se lo mandamos así. Venga, 50 justos. Vamos a ver si nos da para otra mejora. Y acabamos ya, si no, el directo. Hora de la UEFA Champions League. ¿Os imagináis que me sale uno que he puesto? Sería gracioso, ¿eh? Vale, tengo lo mismo. Vamos a poner esta gente. A ver cuándo me piden todos estos jugadores de la Champions. Porque vamos, la verdad que tengo como 8 millones. Alejandro Ginés. Sí. Formación, te recomiendo la 4-1-2-1-2. Y te diría que... la 4-1-2-1-2 es la mejor. Y de instrucciones te digo, las tácticas no las toques. Lo pones todo en equilibrado y ya está. Vale, solo vamos a poder hacer una más. No toques las tácticas y con la 4-1-2-1-2 le das a los delanteros desmarcarse. Al medio centro defensivo quedarse atrás. Y a los laterales quedarse atrás. Y con eso ya debería ir bien. Vale, mira, tenemos a Zoet. Y mira, paso de comprar uno. Aunque creo que ya me daría, ¿no? Vale. Vale, si tengo 5. Vale, vamos a mandar esto. Este por aquí. Me faltan 2 brillantes, que van a ser este y Abacán. Vamos a ver si llegamos justo. Quiero que... a ver si es posible que justo tengamos de media 51, pero vale, no va a poder ser. Vamos a darle los últimos. Pero vamos, de todas formas haré un vídeo con formaciones y eso. Y si queréis que haga vídeos también con formaciones y plantillas, decidlo. No tengo ningún problema. Voy a poner aquí en el título partidos de Marquesina y partidos clave de la Champions. Vale, así estaría. Y voy a hacer estos 2 últimos sobres y a ver si nos sale algo. 2 últimos sobres, dejad vuestro like a ver si va a ser por eso que no me ha salido cosas. Y vamos al primero. No camina. Aún no me ha caminado nunca nadie, tío, en directo, Y es preocupante. Francés, MC, Bayern de Múnich. Ojo, Tolis 84, ¿no? Vale, Tolis 84. Vale, partido clave. Poner el artículo. Ojo, y Garay de 83, ni tan mal, para ser un SBC. Uno de 84 y uno de 83. Vale, pues lo mandamos y le damos al último sobre antes de que acabe el directo. ¿Quién será? No camina, tío. Es impresionante, macho, esta suerte. Es impresionante, tío. Tadic, ¿qué? ¿Cuánto es? Es poquito, ¿no? 80. ¿Cómo puedo conseguir 80.000 monedas rápido? Pues tengo un vídeo en el canal hablando sobre eso, que es pasarte 30.000 monedas a otra cuenta. Una cuenta secundaria te hace los partidos de Marquesina y con 30.000 monedas que inviertas vas a sacar mínimo 100.000 monedas. Así que ya son 70.000 de beneficio sin que te toque nada. Así que bueno, así sería. Tengo un vídeo de... búscalo, es del FIFA 18, pero vamos, te sirve también para este. Así que nada, por aquí me despido. Dejad vuestro like. Recordaros que mañana va a salir... Vamos a terminar esta cosita de aquí. Este Eusebio Prime. Que nos faltan estas plantillas. Lo acabaremos mañana, casi 100% seguro. Así que bueno, ¿qué me he perdido?
Pues todo porque ya estamos acabando. Hemos hecho partidos de Marquesina y partidos clave de la Champions. No nos ha salido nada en los sobres. Sigue la costumbre, así que nada. Dejad un muy buen like, suscribiros y mañana nos vemos con este Eusebio Prime. Y suerte a todos en las recompensas. Adiós.